hecho jamás. Y este video va a abrir una barrera a nuevos videos que se vienen. Y es sorpresa. Este mes de diciembre, por primera vez en este canal, vamos a estar haciendo vlogmas. No sé cómo salga esto. Quiero intentar hacerlo todos los días, pero la verdad es que no sé cómo vaya a salir. No sé si todos los días voy a tener cosas interesantes para hacer. Pero sí, el plan de este mes es que haya vlogmas, es decir, un vlog cada día hasta llegar al 25, es decir, hasta Navidad. Este video seguramente lo van a estar viendo un día antes de que empiecen los vlogmas. Así que, pues, espero que les guste mucho. Me pueden dejar ideas por acá abajo. Pero sí, el día de hoy a lo que vinimos es a traer un top. ¿Qué top? Vamos a traer el top, sería top 10, pero en realidad es que no llegué a las 10 porque tampoco quise meter muchas películas que no había visto. Entonces traemos el top 9 de películas navideñas que ya vieron, capaz que no han visto, pero que sí o sí tienen que ver y que yo las recomiendo muchísimo porque a mí me encantan. La verdad es que no las enumeré de mejor a peor, de peor a mejor, no. Simplemente las fui anotando y listo, así quedaron en ese orden. La verdad es que no le di importancia al orden, simplemente son películas que, como digo, yo recomiendo que están buenas para ver. Hay algunas que son un poco cómicas, hay otras que son un poco más románticas, hay otras que son un poco más de familia, pero la verdad es que todas están buenísimas y aquí les traigo las top 9 películas navideñas que deben. En primer lugar tenemos estas fantásticas películas de Mi Pobre Angelito. Investigando un poco me di cuenta que había muchas más películas de las que yo pensaba de Mi Pobre Angelito. Creo que son como 5, pero en realidad yo solamente he visto 2 o 3, que son las del niño rubio, que en este momento no me acuerdo cómo se llama el actor. La primera es donde Kevin se queda solo en su familia porque se lo olvidan en el ático y pasa pues Navidad solo, donde aparecen esos ladrones que ya sabemos que quieren robar su casa y bla bla bla. Y la segunda es donde Kevin viaja equivocadamente a Nueva York en vez de donde van sus padres, que en este momento no me acuerdo. Pero sí, si no las han visto, las deben ver porque yo creo que son películas que siempre hay que repetir en Navidad. Además es que estas son muy cómicas, así que si quieren reír, ahí está. Otra película que también es bastante viejita, pero la verdad es que a mí me encanta mucho, es Una Navidad de Locos. Es de una familia, o en este caso pareja, que decide ese año no festejar Navidad para ahorrar e irse a un crucero, y todo su barrio, como ya es tradición, festejar, poner el muñeco de nieve y bla 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 bla, le hacen la vida imposible hasta lograr que ellos vendan ese viaje y se queden ahí a pasar Navidad y a cumplir las tradiciones como siempre lo hacen. La verdad es que está muy cómica. Yo le recomiendo que la vean sí o sí porque la verdad es demasiado buena. Yo les voy a estar dejando las portadas. Otra que también es muy cómica y hay una película antes de esta, pero esta es más dedicada a la Navidad y es en familia. Es Guerra de Papás 2, que si no han visto la primera también pues la pueden ver para seguir un poco el libro de la película, pero sí, básicamente es una familia que se junta toda completa para pasar Navidad. Una mujer con sus 2 hijos, cuyo padre de esos 2 hijos no está casado con su mujer en ese entonces esa mujer tiene otra pareja, aparece el padre después para pues pasar más tiempo con los niños y bla bla patatán, todo, pues pasan cosas muy cómicas de verdad. Y en la segunda es donde ya el papá de los niños consigue pareja que tiene hija, entonces para reforzar la amistad de todos van a pasar Navidad a una cabaña y es muy divertida, también a mí me encanta un montón. Y también trae mensajes súper lindos y también es muy emotiva, así que bueno. Otra que me encanta mucho, esta ya más romance, es Navidad en África. Pues una pareja se divorcia, la señora, para no pasar Navidad sola, porque su hijo no iba a pasar Navidad con ella, se va a África a pues hacer un viaje, donde conoce a un hombre, donde se enamora, bla 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 bla. Pasan muchas cosas bonitas, obviamente no voy a contar todo acá, pero la verdad es que está muy linda y también tiene contacto, no sé, me encanta el contacto que hay con la naturaleza en esa película, con los animales, con los elefantes, me parece hermoso, así que yo también recomiendo que la vean. Reina. Otra película que me encanta y es relativamente nueva, es la película donde aparece nuevamente la reina de Lindsay Lohan. Es Navidad de Golpe. Esta película me encanta mucho porque aparte de que es la vuelta de la reina, literalmente le quedó hermosa la película, es un romance muy bonito, es una historia también de Navidad que yo no recuerdo haberla visto en otro lugar y pues ajá. Es una chica adinerada, con una relación bastante
curiosa, diría yo, con un chico de las redes sociales, donde después pues ella sufre un accidente, pierde la memoria y pasan muchas cosas en el medio. A encontrar nuevamente a su familia, pero la verdad es que es muy bonita, a mí me encanta un montón literalmente. Y aparte es muy lindo ver cómo Lindsay regresa a las películas, así que yo también la recomiendo un montón. Y ahora traigo estas, son de... no sé si alguna vez han buscado esas películas navideñas en YouTube donde les aparecen películas en Evergreen, bla bla, es como una ciudad, un pueblo que literalmente vive muy acerca de la Navidad y decoran todo y pasan historias muy bonitas. Bueno, literalmente estas películas tienen que ver con eso. La verdad es que son hermosas, son todas de romance. La primera es En otro tiempo y en otro lugar, y esta, yo no sé decir, si no es mi favorita, pues está ahí, pisándolo. Pero la verdad es que me encanta. La historia va más o menos... Pues una pareja muy feliz, cae cuando el árbol de Navidad, ella se cae, medio que pierde la conciencia por un segundo y ahí empieza la película, que es como estilo un sueño, pues donde ella empieza a tener una vida sin su pareja, ya que ella en un momento dijo que le encantaría saber qué hubiese pasado con su vida si no hubiese conocido si hubiese hecho tal cosa. Entonces ahí empieza a vivir esa aventura y, o sea, todas las personas que ella conoce no están con las personas que ella estaba pues en el principio de la película, y poco a poco empieza a conocer nuevamente a quien era su novio y se vuelve a enamorar otra vez de él. Así que tiene un mensaje muy bonito y la verdad es que es muy romántica, a mí me encanta muchísimo. Otra que también es relativamente nueva es Un castillo por Navidad. Me encanta la Navidad. Me encantan esas películas navideñas donde ya personas un poco más mayores también tienen ese momento de romance, y también es bastante cómica, así que la verdad es que a mí esa me fascina un montón. Pues es una famosa escritora que tiene un problema con su público, que no avalan un libro que nuevamente ella ha lanzado, y se va a pues un país lejano donde su papá vivía antes, y se conecta un poco con sus raíces y compra un castillo para salvarlo. Y la verdad es que ahí, no, eso es hermoso. Eso es hermoso, te lo dejo acá. La siguiente es Navidad en Homestead. Homestead o Homestead, no sé cómo se diga en inglés, perdón. Y pues también esta tiene un poquito más que ver con familia también, pero la verdad es que es muy hermosa. Yo siento que los actores conectan un montón. En cada una de estas películas de romance, los actores conectan un montón. Y es algo que me parece hermoso porque transmiten eso a través de la pantalla. Y básicamente es una actriz famosa que va a filmar una película a este famoso pueblo, como ya les contaba. Se enamora del dueño de la posada donde se está quedando y empieza a vivir una Navidad muy bonita, ya que ella no tenía pues tradiciones lindas de Navidad. Y pues esta familia se empieza a formar y se declaran, bueno, ya no voy a contar más, pero la verdad es que es muy bonita, muy bonita, y también la recomiendo un montón, porque cada una de estas historias, si bien son románticas, y hay mucha gente que dice, ay, capaz que es todo siempre lo mismo, no, todo tiene algo distinto, y la verdad es que me encantan, y como ya dije, son fáciles de acceder porque la mayoría de estas están en YouTube. La penúltima es Navidad en secreto, y básicamente es una famosa... Es una doctora que va a un pueblo a ayudar, pues, porque no tienen doctor de cabecera, y pues ella se pone como doctora de cabecera a atender a todos los pacientes que no habían tenido atención durante mucho tiempo, y ahí conoce un hombre, pero después está entre la beca que ella soñó toda su vida y el hombre, y... El desenlace es precioso, así que yo también se las dejo acá, y literalmente, pues no sé, estoy aquí para recomendarle películas bonitas para que ustedes pasen sus tiempos navideños. Y por última, que esta literalmente la vi hace 2 días y la verdad es que me encantó, es El árbol del ángel. Y la verdad es que es hermoso también porque esta tiene un mensaje muy bonito de ayudar a las personas a cumplir sus sueños, que tienen deseos muy profundos, que anhelan algo con el alma. Aparece una persona maravillosa a cumplir ese deseo a las personas para que se sientan bien, acompañados, con amor. Y es muy bonita, literalmente. Obviamente también es de romance, pero también muestra ese lado bonito de la Navidad, que es estar unidos y pasarla bien y que nada es imposible. Así que esta también se las dejo y espero que la disfruten tanto como la disfruté. Y bueno, esas han sido todas las películas que yo en este momento les quise recomendar. He visto muchas más, pero también quisiera que me dijeran acá abajo si quieren algún top de películas navideñas cómicas, otras de familia, otras de romance. Y yo, por supuesto, si les gusta, las estaré haciendo. Si ven alguna de estas películas que recomendé, déjenmelo acá abajo y díganme cuál fue su favorita para ver si coincidimos en qué. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho y que se hayan divertido y que se hayan entretenido con este top 9 de películas navideñas que deben ver. No olviden que este mes de diciembre voy a estar haciendo vlogmas, así que los necesito a todos aquí suscritos para no perderse ningún video mío. Así que si no quieren que les pase eso, activen la campanita
y le van a llegar notificación cada vez que yo subo video. Espero que les vaya a gustar mucho. La verdad es que voy a poner todo mi esfuerzo para que eso sea así y que pues traigamos nuevo material. No olviden seguirme en mis redes sociales, suscribirse y nos vemos a la próxima.